Bueno, en primer lugar, yo lo que deseo es darle las gracias a Agustín por darme el privilegio, el honor y obviamente el orgullo de poder estar presentando este libro enorme que es La Batalla Cultural. Lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a decir, Agustín es de los tipos más brillantes que he conocido en mi vida y por lo tanto para mí es un enorme honor tener la posibilidad de estar aquí junto a Agustín. Esto es un privilegio, esos son los gustos que uno se da en vida. Y al mismo tiempo con Nicolás, que recuerdo cuando hicimos hace unos años en el Auditorio Belgrano, hicimos también una presentación que dejó mucho para cortar, fue muy valioso. Por lo tanto, en primer lugar, digamos gracias Agustín y gracias a vos también, Nicolás, porque estamos replicando en alguna medida aquello que pasó en aquel momento que fue tan especial y que generó tanto impacto. Respecto al libro, yo voy a contar el tema de la batalla cultural casi como una cuestión de primera persona, que me parece que, dado que Agustín va a estar contando el libro, digamos, contar acerca de lo que es esto, digamos, puesto en la práctica. Veo ahí en la primera fila, la vi por algún momento, a mi compañera de banca, y digamos, con la diputada Victoria Villarruel. Porque le puedo asegurar que no es tan fácil como parece. Pero al margen de cualquier otra cuestión, lo primero que, si nosotros queremos revertir este resultado, lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la batalla cultural la perdimos. Es decir, cuando el planteo que hace Nicolás y dice, hagamos esto como si pudiéramos ganarla, que yo estoy convencido que la vamos a ganar, y de hecho la estamos ganando. Es muy importante también saber de dónde partimos, saber que la batalla cultural nosotros la perdimos. Es muy interesante en algunas de las partes del libro, él, digamos, menciona, cuando habla de la Revolución Francesa, dice, mire, los valores presentados por la Revolución eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto que parece una cosa muy simple, ese párrafo para mí tiene un valor fenomenal a la luz de la batalla cultural, porque dice, de la idea de la libertad se desprende el liberalismo. De la idea de la igualdad se desprende el socialismo. Y de la idea de la fraternidad se desprende el nacionalismo. Y esto es clave cuando uno quiere entender la lógica de la batalla cultural. Una de las cosas que, por eso para mí este libro uno lo tiene que leer complementariamente con otro libro maravilloso del queridísimo Axel Kaiser, que se llama La fatal ignorancia. En ese libro, una de las cosas que explica el queridísimo Axel Kaiser, aviso, aclaro, por si hacía falta, una de las cosas que señala es que los resultados del modelo económico chileno eran impresionantes. Y sin embargo, ya hace muchos años, Axel Kaiser predecía, pero se va a caer, el modelo se va a caer. Y eso también en algún sentido, en algún momento hasta lo menciona Agustín, dice, mire, la batalla no es
estrictamente en lo económico, porque el caso chileno es exitoso en lo económico y sin embargo se cayó. Entonces, uno debería explorar, lo explora Kaiser, lo explora Lage. Lo interesante del libro de Lage es, porque Axel Kaiser dice, hay que dar la batalla cultural. Bueno, acá está cómo darla, por decirlo de alguna manera, porque están los fundamentos. Es decir, es un libro que a ustedes les va a permitir comprender la lógica del debate y de la discusión. Y en ese sentido, ya lo empiezo a traer más cerca, como lo primero que hay que tener en cuenta es que ellos llevan muchos años en esto, haciendo esto. Concretamente, cuando se cayó el muro de la vergüenza, que en realidad fechar en ese momento la derrota del socialismo sería un error. Sería un error imperdonable, porque en realidad el socialismo se cayó el mismo día que empezaron a construir el muro en el 61, no cuando se cayó en el 89. Y en ese sentido, cuando se cae el muro, la realidad es que uno de los grandes parásitos del mundo, Cuba, con lo cual digo, empiezo a dar definiciones sobre lo que va a ser mi política exterior. En ese sentido, necesitaban alguien a quien parasitar. Es decir, la desesperación de Castro era de quién iba a vivir en ese momento. Porque ustedes cuando miran el PBI per cápita de Cuba, después de la caída de la Unión Soviética, se desploma. Frente a esa situación, se arma lo que se conoció como el Foro de San Pablo, donde el objetivo final del Foro de San Pablo era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, que cuando Nicolás habla de que esto, digamos, es una pelea en serio, es en serio. No son adversarios, son rivales. Es decir, son el enemigo. Porque recuerden que donde se aplicó ese sistema nefasto fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen en su haber asesinado a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, no estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con verdaderamente las fuerzas del mal. Es decir, digamos, a ver, quien vive en un país socialista no necesita saber qué es el infierno porque vive en el infierno. Por lo tanto, de hecho es muy interesante cuando arranca el capítulo 6, ¿no? Todas las referencias, arranca haciendo tú un conjunto de referencias sobre la definición de lo que tiene que ver la izquierda. Por ejemplo, lo hace respecto a la Biblia, respecto al Tanaj, lo hace respecto al Corán, y siempre lo izquierdo está asociado a lo malo. Y claro, sí, si han sembrado cualquier tipo de calamidad en la tierra, son la propia representación del maligno. Les gusta hacerlo desde el lado judío, lo pueden hacer con Samuel 8. Lo quieren hacer desde el lado católico y cristiano, lo pueden hacer con el Evangelio de San Lucas. Es decir, en ese sentido, es más, fíjense cuando ustedes hacen la referencia en italiano, la diestra y la siniestra. No solo eso, sino que fíjense que ustedes cuando quieren hacer algo ilegal, ¿qué dicen? Lo hacemos por izquierda. Digo, es bastante claro, o sea, ese preludio del capítulo 6 es maravilloso, que de hecho es el último del capítulo, del libro. Pero al margen de eso, ahora fíjense que frente a las atrocidades que genera ese sistema, sin embargo ganaron la batalla cultural. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y para eso yo quiero mencionar dos autores que son claves en entender esto. Uno es Gramsci. Porque ¿qué era lo que decía Gramsci? Que para que la batalla cultural, para que el socialismo fuera exitoso había que impregnarlo en la sociedad. Entonces, ¿cómo lo hacían?
mediante la educación, mediante los medios de comunicación, mediante la cultura. Y de esa manera van contaminando la forma de pensar de la gente. Se crea la idea de lo políticamente correcto. Fíjense que esto es tan así y ellos han sido tan exitosos, porque esto es lo que hay que comprender, ellos han sido exitosos en esto. Ellos lograron tener de presidentes en Argentina a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, ahora a Alberto Fernández. En Uruguay a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez. En Chile a Lago, a Bachelet, ahora a Boric. En Perú lo tienen a Castillo, en Venezuela a Chávez, ¿sí? Y a Maduro, Lugo en Paraguay, Evo Morales, ¿sí? en Bolivia y López Obrador en México. Es decir que, pero que, digamos, uno lo que tiene que ver es que hay un trabajo previo. Y eso eran 3 etapas, ellos las tienen bien definidas. A veces los menciono en pasado porque hoy es el Grupo Puebla. Pero lo interesante de eso es que son 3 etapas y están muy marcadas además. La primera etapa tiene 90% batalla cultural y 10% es meterse adentro del Estado para poder conseguir recursos. La segunda etapa hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural, pero un 50% vinculado, que como ya se metieron adentro del Estado, empezar a avanzar en una agenda regulatoria y de avance sobre los derechos de propiedad. ¿Para qué? Para que avanzando en esa lógica, terminar destruyendo ¿qué? El sistema capitalista. Por lo tanto, la última etapa, ¿sí? Es la etapa de las expropiaciones. Es decir, tienen una agenda muy marcada. En algunos lugares se ve con total claridad. El mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela a mediados del siglo XX era de los países más ricos del mundo. Digamos, hoy, gracias al socialismo, lograron, por ejemplo, que le falte petróleo y que el 96% de los venezolanos sean pobres y el 86% o el 80% indigentes. Una maravilla el socialismo, donde va es un desastre. Genera hambre, genera violencia, genera cosas espantosas. Ahora entonces, fíjense lo brillante que fue esta metodología de Gramsci, que un sistema tan espantoso, y a pesar de la caída del muro, en 2 etapas, aún así lograron imponer las ideas. Digo, hay que reconocerles ese logro. Si no reconocemos ese logro, estamos en problema. Y lo que hace Agustín es de plantarse y enfrentarlos de una. Es decir, no hay rodeo, se llama la batalla cultural, ¿sí? Le plantea los elementos y entonces ahora yo me quiero focalizar en lo que es el debate, que es el que históricamente he venido dando y voy a seguir dando, que es lo que tiene que ver en la discusión entre liberalismo y socialismo. Es decir, entre el capitalismo de libre empresa y el socialismo real, que es el comunismo, porque no se dejen engañar, cualquier solución intermedia es inestable y tiende a socialismo. Que es decir, entonces, esta supuesta pelea entre lo que es la igualdad y lo que es la libertad. Y si ustedes se fijan, después de la caída del muro, a la luz de los abrumadores resultados, la izquierda no hace un planteo en lo económico. En el único lugar donde se discute, digamos, en la economía es acá. Es decir, al único que se le ocurre decir que la Unión Soviética fue un éxito es a la izquierda, acá, nada más. O sea, a nadie se le ocurre decir semejante disparate. Con lo cual acá tenemos alguna ventaja, porque, digamos, la izquierda acá no puede sumar ni con una abaco, no hacen un cero, digamos, ni con un vaso. Entonces, digamos, alguna cosa es tan simplificada porque hay que empezar a discutir los datos acá, o sea, para que vean lo atrás que estamos.
Pero, digamos, en el mundo civilizado, una de las cosas, ellos no plantean la cuestión de la superioridad cuantitativa. Es decir, a nadie se le ocurre cuestionar que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, ni que tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo, que los que están en el decil más bajo están mejor en el país libre, no solo 11 veces mejor que su par en el país reprimido y, digamos, o sea, mejor que el 90% de la población. Digo, eso no está en la discusión. Es una discusión que la verdad es increíble, se da acá nada más. Ellos lo que hacen es cuestionar que el sistema sea justo. Es decir, el eje fundamental pivotea sobre un falso altruismo con la idea de la igualdad y lo que se plantea que el capitalismo es un sistema injusto. Por eso es muy importante un libro de Israel Kirzner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, porque una de las cosas que hace Israel Kirzner en ese libro dice: la superioridad en el plano cuantitativo es innegable, pero si el sistema es injusto, no merece ser defendido. Y en ese sentido, lo que se plantea es una suerte de trade-off donde, si ustedes quieren, la derecha, ¿sí?, o los palios libertarios, ¿sí?, o si ustedes quieren, los liberales, pero que entienden que el mundo tiene restricciones, lo que sucede ahí es que pareciera que de acá está la gente que no tiene alma, que no tiene corazón, ¿sí?, y que lo único que le importa es la eficiencia. Y que ellos en realidad son los que tienen sentimientos, los humanos, ¿sí? Y que, digamos, entonces son altruistas siempre con la ajena, no con la propia, eso nunca se olvide. Entonces, en ese contexto es como que el debate se plantea en torno a si el sistema es justo o no. En el fondo es una discusión sobre igualitarismo, que ahí hay también otro muy buen libro de Axel Kaiser que se llama La tiranía de la igualdad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es discutir si el sistema verdaderamente es o no es justo. Y la realidad es que cuando uno empieza a llevar esta discusión y la lleva al límite, al menos desde el lugar donde yo tengo ventajas comparativas y desde donde yo, digamos, la pude ir empujando, es que cuando ustedes llegan al final del camino de toda esta discusión, piensen que yo soy economista, terminan chocando con un problema de la teoría del valor, donde los socialistas abrazan la teoría del valor trabajo o alguna teoría objetiva más cercana en el tiempo y la teoría subjetiva del valor. La realidad es que la teoría objetiva del valor, la teoría del valor trabajo fue aniquilada por la teoría económica a partir de la obra de Menger de 1871, la obra de Gibbons, la obra de Walras. La evidencia, es más, el propio Eugene von Baber escribe un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano y demuestra todas las falacias del sistema y que el sistema está condenado a fracasar. Por lo tanto, digamos, fue derrotado en la teoría y fue derrotado en la práctica. La evidencia empírica mostró que el socialismo es un error teórico y un error práctico. Entonces la pregunta es si frente a la evidencia teórica, frente a la evidencia empírica, ¿por qué esta gente sigue abrazando estas ideas? Y ahí cuando ustedes chocan con esto, es que en realidad para poder explicar la teoría de la explotación de Rothbertus o su versión mejorada, como lo es el caso de la plusvalía de Marx, necesitan justamente la teoría del valor trabajo. Porque si todos los bienes vienen determinados en su valor por la cantidad de trabajo que tienen,
en el fondo no tendrían por qué existir los beneficios. Es decir, explotación para Rothbard, plusvalía para Marx. Y en ese contexto, en el fondo lo que ustedes están viendo es que hay un prejuicio. Es decir, utilizan ese marco justamente para poder derivar estos resultados. Y en el fondo, lo que está subyacente en eso sí, ahora vamos a una cuestión moral, que es cuáles son los valores implícitos. La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el asesinato. Por lo tanto, desde ese conjunto de valores morales, todo lo que va a salir son instituciones espantosas que inexorablemente llevan a la muerte y a la miseria. Por eso fracasan siempre. Y entonces la idea es, ¿qué es lo que hay del otro lado? Y del otro lado, como señala nuestro máximo prócer del liberalismo de todos los tiempos, Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde a su vez la retribución de los factores viene dado por el valor del producto marginal de ese factor, llámese trabajo, es decir, el salario va a venir determinado por el valor del producto marginal del trabajo. Es decir, que hay una dimensión que tiene que ver con la productividad del trabajo, donde obviamente depende también de la acumulación del capital, por ende no son enemigos los capitalistas y los trabajadores, sino que son socios, porque a más capital, más productividad, por ende mayores salarios reales, sino que a la productividad se le suma la dimensión precio. Y de vuelta, los precios vienen determinados por las preferencias y por la escasez. Consecuentemente, como mencionaba antes, solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que aquel que le va bien en el capitalismo es un benefactor social. Y por lo tanto, ese dilema que plantea la izquierda, que el sistema produce bien pero distribuye mal, es falso. Es decir, el sistema no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. No solo por eso entonces que además los valores morales que abraza derivan instituciones que generan crecimiento económico y como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Donde hay mercado, las costumbres son dulces, señaló Bertrand de Jouvenet. Entonces, en ese contexto, es que si les ganamos con la evidencia empírica, le ganamos con la teoría económica, le ganamos en el plano filosófico, ¿por qué ellos han ganado? Porque ellos entendieron que esto era una batalla cultural. Y la batalla cultural, y esto ya es con lo que voy a cerrar, no solo se libra escribiendo, no solo se libra dando conferencias, ni tampoco peleándose con todo cuanto zurdo aparezca en la tele. Si esa batalla cultural no tiene una parte en la política real, nos van a llevar puestos. Porque ustedes le pueden ganar todos los debates, pero después hacen adentro de la Cámara lo que se le da la gana. Fíjense qué interesante, porque el punto es dos reflexiones. Una es, mire, les voy a contar algo. Miren, la hinchada de Argentina es maravillosa. Grita, color, todo lo que quieran.
Pero ¿saben qué? Los goles los hace Messi. Si ustedes ponen la pelota en la mitad de la cancha y se ponen a gritar, por más fuerte que griten, la pelota no se mueve. O cuando llego a la cancha a ver a Boca, los goles lo hacía Palermo. Pero digamos... Pero al margen de eso, no subestimen la batalla cultural. No subestimen también la interacción con la política, porque ustedes pueden seguir dando la batalla cultural con su testimonio de acciones en la política. Y eso es lo que venimos haciendo regularmente con Victoria desde la Cámara. Hemos planteado el problema de la política como una cuestión moral. En cada una de las votaciones que tuvimos que hacer, enfrentamos y planteamos el tema desde una cuestión moral. Y lo primero que dijeron es, bueno, déjalos que entren en la Cámara, total, se van a diluir y van a desaparecer. Y sin embargo, cada vez que viene una votación, se arman unos escándalos de novela, porque están descubriendo que los malos son efectivamente malos, pero los que se vendieron como buenos son más malos que todavía los malos. Por lo tanto, quiero invitarlos a todos a dar la batalla cultural, pero no solo en el plano de las ideas, háganlo también en el plano de la política, porque si no los zurdos nos van a llevar puestos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad, carajo!